Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas y chismes de celebridades. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en este rinconcito donde desmenuzamos cada detalle de la farándula que nos apasiona. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en una nueva dosis de drama y revelaciones. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que seguramente a ustedes, como a mí, los tiene con el alma en un hilo: la confesión de Kerem Bürsin y sus dudas sobre el amor de Hande Erçel. Sí, escucharon bien, ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas ha tenido su propia dosis de incertidumbre. Pero antes de que se desaten las pasiones y los comentarios, quiero invitarlos a que, si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis y, por supuesto, mucho chismecito. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar el drama. Prepárense para un viaje en el tiempo, porque para entender esta bomba que soltó Kerem, tenemos que refrescar un poco la memoria sobre su historia con Hande. Recordemos cómo nació este romance, que comenzó como un coqueteo en los sets de grabación de esa telenovela que a todos nos robó el corazón, Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos con cada escena. Luego la confirmación del noviazgo llegó como la cereza del pastel, convirtiéndolos en la pareja del momento. Fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor en entrevistas, viajes juntos. Todo parecía indicar que habíamos sido testigos del nacimiento de un amor eterno. La prensa los amaba, los fanáticos los adoraban y la industria los miraba con envidia. Era, a todas luces, la pareja perfecta. Pero como bien sabemos, detrás de cada sonrisa de Instagram, se esconden las complejidades de la vida real. Y eso, mis queridos, es justo lo que vamos a explorar hoy. Kerem, siempre tan reservado con su vida personal, se ha mantenido bastante discreto sobre los detalles más íntimos de su relación con Hande. Pero recientemente, en una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, se sinceró sobre las dudas y las inseguridades que en algún momento lo invadieron. No les voy a mentir, cuando leí la transcripción de sus declaraciones, me quedé con la boca abierta. Es que después de tanto tiempo mostrándonos una faceta tan sólida y enamorada, escuchar estas palabras fue como una bomba. Kerem confesó que en algún punto de la relación, llegó a dudar del amor de Hande, que no estaba seguro de si lo que ella sentía era tan profundo como él lo sentía. Imaginen el impacto que tuvo esta declaración en todos los que creímos en su historia de amor. Ahora bien, analicemos un poco qué pudo haber originado esas dudas en Kerem. Obviamente, como no estuvimos en la intimidad de su relación, solo podemos especular. Pero hay ciertos factores que, a mi parecer, podrían haber contribuido a esta situación. En primer lugar, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público no es fácil, y cada movimiento es analizado con lupa. La atención constante de los paparazzi y los comentarios de los fanáticos, a veces puede ser abrumadora y generar inseguridades. Y si a eso le sumamos la presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta, la situación se vuelve aún más compleja. Quizás en algún momento Kerem sintió que Hande estaba más enfocada en proyectar una imagen pública que en la relación en sí. O quizás la distancia y los compromisos laborales también jugaron un papel importante en todo esto. Recordemos que ambos son figuras muy demandadas en el mundo del espectáculo, con agendas apretadas y viajes constantes. La falta de tiempo juntos puede generar distancia y, en consecuencia, dudas sobre la conexión emocional. Por otro lado, también está la posibilidad de que simplemente hayan existido problemas de comunicación entre ellos, como ocurre en cualquier relación. Quizás Kerem no se sentía escuchado o comprendido, o tal vez malinterpretó algunas actitudes o comentarios de Hande. Las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, siempre tienen sus altibajos y requieren de un trabajo constante de comunicación y empatía. El hecho de que Kerem haya admitido estas dudas, revela una gran honestidad y vulnerabilidad. No es fácil reconocer públicamente que en algún momento dudaste del amor de tu pareja, especialmente cuando eres una figura pública. Pero al mismo tiempo, esta confesión demuestra que, al igual que todos nosotros, Kerem es un ser humano con emociones y miedos. Y que incluso en las relaciones más mediáticas, también existen las dudas y las inseguridades. Ahora, hablemos de Hande. ¿Cómo habrá tomado estas declaraciones? Si bien ella no se ha pronunciado públicamente al respecto, podemos imaginar
No habrá sido una noticia fácil de digerir. Al fin y al cabo, su relación con Kerem era uno de los pilares de su vida, tanto personal como profesional. Y escuchar que él dudó de su amor, seguramente habrá generado alguna herida. Es importante destacar que en la mayoría de las relaciones, ambas partes tienen su responsabilidad en los conflictos. No podemos culpar a una sola persona de todo. Quizás Ande también tuvo sus propios miedos o inseguridades, o quizás, no supo comunicar de la mejor manera sus sentimientos. En cualquier caso, esta confesión de Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta en las relaciones, y sobre la necesidad de ser empáticos con las emociones de nuestras parejas. Una pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿cómo afectará esto al futuro de su relación? Es difícil predecir el futuro, pero lo que sí podemos afirmar es que esta confesión ha marcado un antes y un después en la historia de Kerem y Ande. Si bien es cierto que una crisis puede fortalecer una relación, también puede ser el principio del fin. Todo dependerá de la voluntad de ambos para superar este obstáculo y de su capacidad para comunicarse y reconstruir la confianza. No podemos negar que existe un halo de incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir de ahora. Algunos fanáticos ya están especulando sobre una posible separación, mientras que otros aún tienen esperanzas de que puedan superar esta crisis. Lo que sí es cierto es que el amor que parecía inquebrantable hoy está puesto a prueba. Y será el tiempo el que nos diga si lograrán superarlo. Pero más allá de lo que ocurra con Kerem y Ande, esta historia nos deja una valiosa lección sobre las relaciones humanas. No existe el amor perfecto, todas las relaciones tienen sus altibajos y todos tenemos dudas e inseguridades. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas, comunicarnos abiertamente y trabajar juntos para superar los obstáculos. Las redes sociales nos venden una imagen idealizada del amor, donde todo parece perfecto y sin problemas. Pero la realidad es que las relaciones son complejas, requieren de esfuerzo y compromiso constante. Y es importante que entendamos que no pasa nada si en algún momento sentimos dudas o miedos. Lo importante es saber cómo gestionarlos y cómo comunicarlos a nuestra pareja de manera constructiva. Esta confesión de Kerem, aunque dolorosa, es un ejemplo de vulnerabilidad que todos deberíamos aprender a practicar. No tengamos miedo a mostrar nuestras debilidades, a expresar nuestros sentimientos y a ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Al final del día, la honestidad y la comunicación son los pilares de cualquier relación sana y duradera. Y como les decía al principio, esta historia nos recuerda que incluso las parejas más famosas enfrentan los mismos desafíos que todos nosotros. No hay vidas perfectas ni relaciones perfectas, solo seres humanos tratando de encontrar el amor y la felicidad en un mundo que a veces resulta complicado. Y es ahí donde reside la magia y la belleza de las relaciones humanas, en su imperfección, en su vulnerabilidad y en la capacidad de superar los obstáculos juntos. Ahora bien, vayamos un poco más allá. ¿Por qué nos impacta tanto esta confesión de Kerem? Creo que la respuesta reside en el hecho de que él y Ande se habían convertido en un símbolo del amor perfecto, de la relación ideal. Su romance nos había vendido la idea de que sí era posible encontrar ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Y ver que incluso ellos que parecían tenerlo todo, también experimentan dudas e inseguridades, nos recuerda que la realidad es mucho más compleja. Por eso nos impacta tanto esta revelación. Porque nos recuerda que el amor no es un camino de rosas, sino una aventura llena de desafíos, altibajos y aprendizajes. Y que lo importante es estar dispuestos a trabajarlo día a día, con honestidad, comunicación y mucha empatía. Es importante mencionar también que aunque el foco de esta historia es la confesión de Kerem, no debemos olvidar que Ande también es parte fundamental de esta historia. Ella también tiene sentimientos, también ha vivido esta relación y también se ha visto afectada por estas dudas. No podemos juzgarla ni asumir que ella es la culpable de todo. Debemos ser empáticos con ella, así como lo somos con Kerem. Al final del día, ambos son seres humanos que están pasando por un momento difícil y que merecen respeto y comprensión. Así que por favor, evitemos comentarios ofensivos y juicios apresurados. Recordemos que detrás de cada figura pública, hay una persona con sentimientos y emociones. En conclusión, mis queridos amantes del chisme y las telenovelas, la confesión de Kerem Bürsin sobre sus dudas en el amor de Hande Erçel nos ha dejado una gran lección. Nos ha recordado que el amor no es perfecto, que las relaciones son complejas y que todos tenemos inseguridades. Nos ha mostrado la importancia de él.
a comunicación honesta y la vulnerabilidad en las relaciones. Y nos ha dejado con la incertidumbre sobre el futuro de esta pareja que a todos nos había robado el corazón. Pero más allá de todo esto, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo podemos ser mejores parejas, mejores amigos y mejores seres humanos. El amor no es un cuento de hadas, pero sí puede ser una aventura maravillosa si estamos dispuestos a trabajarlo juntos. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles infinitamente por acompañarme en este nuevo vídeo, por sus comentarios, por su apoyo y por su lealtad. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y me llena de alegría poder compartir estas historias con ustedes. Si les gustó este vídeo y les pareció interesante, los invito a dejar su like, a compartirlo con sus amigos amantes del chisme y a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las exclusivas más impactantes y los análisis más profundos de la farándula. Así que no se pierdan de nada. Y por último, pero no menos importante, recuerden que todos estamos en este viaje de la vida juntos. Todos tenemos nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras inseguridades. Pero también todos tenemos la capacidad de amar, de perdonar y de construir relaciones significativas. Así que sean honestos con ustedes mismos y con los demás, sean empáticos y recuerden que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una muestra de valentía. Y con esta reflexión, me despido de ustedes por hoy. Les mando un abrazo enorme y les deseo una semana llena de amor, alegría y por supuesto mucho chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos chismosos.